Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición, Jueves Internacionales por RPP. Vamos a conversar de inmediato sobre los resultados que ha arrojado la prueba PISA, que específicamente nos dice respecto a nuestra situación como país, si nos enfocamos un poco a Latinoamérica y si nos comparamos también con otros países que van a la cabeza. Por eso hoy nos acompaña Paul Negre, quien es especialista en educación y es parte también de la Universidad A las Peruanas. Gracias por estar con nosotros. Tatiana, gracias a ti. Cuéntanos un poco qué es la prueba PISA, qué resultados nos arroja para entender un poco más estos resultados. A ver, la prueba PISA es una prueba que desarrolla la OCDE, que lo que trata de buscar es, a puertas de entrar al mercado laboral, cómo están los estudiantes frente a un conjunto de aprendizajes que tienen que demostrar. Entonces, lo que hace la prueba es plantear unos estándares sobre los cuales se construyen las pruebas. Y tradicionalmente estas pruebas vienen en el año 2001 y son series de pruebas que se dan en los países cada 3 años. Y estas pruebas evalúan a los estudiantes de nivel de colegios públicos, de colegios privados, las edades. 15 años es la edad estándar y se aplica a sistema educativo. Significa, no importa si el servicio es dado por un público o por un privado, se aplica a todos y es muestral. O sea, es decir, es a un grupo determinado de estudiantes que representan a todos los estudiantes de 15 años de un país. Ahora, supuestamente, y digo supuestamente porque ahí quiero ahondar contigo, hemos mejorado en la prueba PISA en los resultados, en matemáticas, en ciencias, en comprensión lectora, pero ¿esto realmente es así? O sea, ¿realmente hemos mejorado o la pregunta debería ser, ¿no hemos empeorado? Depende. O sea, si haces la comparación entre la última evaluación PISA y la que se ha reportado, que es 2018, versus la última 2015, si tú separas las tres evaluaciones sobre los temas que se ha hecho, en comprensión lectora, vamos llamándola comprensión lectora, no hemos mejorado, porque el cambio no es significativo. Donde sí hemos experimentado un cambio importante, de 13 puntos de diferencia, es en matemáticas, y en ciencias la diferencia es 7 puntos. Entonces, a ver, no hemos empeorado, no hemos mejorado, no hemos dado un salto cuántico, digamos, pero una de las noticias que ha dado vueltas es que uno de los 8 países en el mundo, de una muestra de 77 países que han pasado el proceso de evaluación PISA, uno de los 8 países que ha mejorado con estas características que he mencionado es el Perú. Entonces, hay que celebrar que no hemos empeorado, pero podríamos decir de que estamos más o menos entrando ya al punto en el cual ya no vamos a poder alcanzar los cambios que necesita el sistema si es que seguimos haciendo lo mismo. Ahora, pero si nos comparamos un poco con Latinoamérica, todavía estamos al final de la tabla. O sea, por ejemplo, Chile, que está, digamos, tiene exacto, y Chile que en esos momentos se enfrenta un estallido social sin precedentes, está a la cabeza. O sea, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué pasa? A ver, para precisar, Perú está en el puesto 64, en el 2015 estaba en el 64 de 72 países, hoy día estamos en 64 de 77, porque han entrado más países. Respecto a Latinoamérica, los dos países que están por debajo de nosotros son República Dominicana y Panamá. Chile está a la cabeza. Y una de las explicaciones respecto a este tema tiene que ver con el conjunto de elementos que no dependen de educación para poder conseguir resultados. Por ejemplo, estabilidad económica, por ejemplo, trabajo, clases medias establecidas, crecimiento económico, acceso a la cultura, que son elementos que Chile en los últimos años, en las últimas décadas, ha tenido un crecimiento importante y estable. Ahora vemos una crisis, pero eso no debería tener efecto sobre la evaluación de 2018. Probablemente tenga efecto sobre aquellas evaluaciones que vengan más adelante. Pero, digamos, estamos hipotetizando. No necesariamente esto es como un juego de relojería, que si yo muevo aquí funciona al otro lado, porque puede hacer que yo intervenga en una parte y no obtenga el resultado que yo estoy esperando prontamente, porque todos los procesos de educación duran más tiempo de lo que uno quisiera, digamos, ¿no? Y has tocado un punto importante porque hablas del sistema educativo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de la evaluación que se le hace a los estudiantes, pero en el país tenemos todavía una brecha enorme en cuanto a infraestructura, tenemos lugares alejados donde los chicos van a veces sin desayunar, con anemia, profesores además que no están motivados por salarios y en fin, es todo un contexto que en nuestro país todavía es bastante complejo.
Es importante lo que mencionas, sobre todo porque una de las grandes cosas que ha terminado de definir los resultados de la última evaluación PISA, que reitero, ya sabíamos, lo que pasa es que ahora que lo diga PISA es como que importante, digamos, es que existe mucha segregación en el sistema educativo. Es decir, las distancias entre los que más tienen y más acceso a capital cultural, capital económico, capital social y capital económico también, acceden a colegios para ricos, estudiantes que tienen mucho acceso a recursos y tienen buenos resultados. Si te vas al otro lado del extremo, tenemos colegios con mala infraestructura, profesores no necesariamente bien pagados o motivados, estudiantes en peores condiciones y los resultados por naturaleza van a tender a la baja. Entonces, esa distancia entre lo que está más arriba y lo que está más abajo en nuestro país es una de las más grandes en el mundo. Y eso es una cosa que tenemos que corregir, porque no se trata solo de aprendizajes de matemática, no se trata solo de aprendizajes de comunicación, no se trata solo de aprendizajes de ciencias, sino es cómo preparamos a las personas para que tengan un proyecto de vida, cómo preparamos a las personas para que enfrenten un emprendimiento que les genere un trabajo y formalidad para ellos en una sociedad en la cual 70% de nuestro país es informal, hasta un poco más. Entonces, hay una responsabilidad que no estamos terminando de desempaquetar ni enfrentar completamente como sociedad para mejorar el proceso educativo que se da en estas diferencias que suceden en el sistema. Y ojo, esto no basta solamente con reconocer de que tenemos que hacer una apuesta por la educación pública, sino también tenemos que hacer un mea culpa de que la educación estatal que nosotros ofrecemos tiene unos vacíos enormes de calidad. También la educación ofrecida por un privado o no estatal tiene unos enormes vacíos, pero en ambos lados se cuecen habas. No podemos decir que porque es educación pública es mejor que educación no estatal, digamos, es peor, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de una discusión abierta en el país que aún no estamos terminando de definir qué es lo que tenemos que hacer para terminar de cerrar esta brecha, ¿no? Y esos factores de los que hablabas, de esta brecha, no existen en otros países que están a la cabeza, China, Singapur. ¿Eso no pasa? O, digamos, ¿qué podríamos ver ahí para replicar? Lo que pasa es que yo creo, Tatiana, de que hay elementos culturales. O sea, si tú ves en el ranking de los 10 que están más arriba, vamos, en orden, digamos, de preeminencia, de los 10, 4 tienen que ver con China. Y hay otros más que son asiáticos. Entonces hay un tema cultural de competencia, hay un tema cultural de esfuerzo, hay un tema cultural de persistencia, que son rasgos de la cultura asiática. No quiero decir eso que estamos en desventaja porque nuestra cultura no tiene esos rasgos, sino que hay que encontrar aquellos arreglos culturales que nos definen a nosotros como peruanos, que nos permitan construir peldaños que hagan de que los procesos de mejora educativa tengan un mayor nivel de impacto a mayor cantidad de las personas que forman parte de nuestro país. Porque lo que está en juego aquí, ya no el tema PISA, es en general la educación, tiene que ver con qué tanto estamos apostando por el desarrollo más equitativo, más abierto a todos en nuestro país. Y eso, ojo, PISA nos habla de evaluación respecto a educación básica regular, que es hasta el colegio, digamos. Pero hay toda una discusión que tiene que ver con la educación superior, porque es fascinante. Donde no nos encontramos en la escuela secundaria, digamos, o en la primaria, porque hay estas diferencias, esa distancia comienza a desaparecer cuando nos encontramos en la universidad. La universidad se ha convertido en nuestro país, y esa es una hipótesis que yo manejo, en el lugar donde los distintos nos encontramos, donde aprendemos a vivir en conjunto. El problema está que ya ha pasado mucho tiempo para poder, en 5 años, son 6 años, aprender lo que no hemos aprendido en 11 o en 14. Pero sí, ese fenómeno de encontrarnos como distintos está siendo una característica que tenemos que valorar del sistema educativo universitario que tenemos en nuestro país actualmente. Y de esa lógica media mixta que existe entre universidades que tienen una lógica más profesionalizante, es decir, generar profesionales, y universidades que también, adicionalmente a la función de profesionalización, tienen una función de investigación. Claro. Gracias por ese análisis.
Bueno, gracias a ustedes también por habernos acompañado. Nos reencontramos la próxima semana.